Entonces eso para ellos los ven como algo, más bien como un síntoma. Entonces acude a los referentes síntomas de origen psicoanalítico porque alude a una manera de vivir que se repite y vuelve sin que al parecer haya razones suficientes para ello. Síntoma ya no psíquico sino moral y político, porque desde su contexto intelectual y su mirada europea, el comunitarismo como alternativa de los grupos y movimientos que buscan defenderse de los efectos negativos del capitalismo representa hoy una regresión a modos no democráticos o que viven con ellos. Eso lo comparten varios autores, o sea, desde Europa, que tratan el tema de comunidades para verlo más bien como que son reacciones defensivas y en buena medida la construcción de fortalezas a, ya sea, a ver, los que se sienten europeos asustados con la presencia de los no europeos en territorio, pues construyen fortalezas y generan cierto. Los otros entonces que es como el tono de varios de los autores hoy que escriben sobre comunidad. A partir de ese supuesto, el autor propone una serie de tesis o enunciados que es interesante, número algunos. Él comienza, su libro también es muy provocador. Cuando yo lo encuentro también, en mi primera lectura fue, este tipo hizo lo que yo quería hacer. Es un libro de 300 páginas, claro, hace un panorama, pero claro, él tiene una clave de lectura interesante, pero que aporta mucho. Entonces él dice, bueno, el primer momento del síntoma comunitario tuvo que ver, como les decía, con la generalización del capitalismo industrial, la reacción de autores y de experiencias tratando de recuperar ese mundo solidario, auténtico, que quedaba desfigurado pues por la ética, por la lógica productivista, capitalista. Luego incluso hace un segundo momento muy interesante, que es agarrando algunos autores de la década del 20, como Benjamin, y entonces él lee también que hay como una segunda reacción, ya cuando se está empezando a generalizar una ética del mercado, una cultura del consumo, y que ya algunos, como decir, algunas iluminaciones, así saltan la metáfora, pues empiezan como a cuestionar ese mundo y a reivindicar, por el caso de Benjamin, que no lo desarrolló, una idea de asociar lo comunitario a como algo parecido a lo va a dejar como a lo naciente, a lo que tiene como potencia de generar nuevas cosas. Entonces este autor se detiene ahí a mirar las diferentes cosas del síntoma comunitario allá en Europa. Esta extensa cita, se justifica en la medida en que Marinas es uno de los que presenta panoramas más completos del campo de discusión sobre comunidad. También porque esboza un programa intelectual muy sugerente para comprender y encauzar este síntoma, que es este deseo de comunidad, hacia la fundamentación de una nueva ética de la política, que lo tomaremos en otro momento. O sea, él finalmente reivindica lo comunitario, pero haciendo, como lo dice él textualmente, como la ética de lo político. Es la necesidad de pero es otra cosa. Sin embargo, nuestro punto de partida y nuestro interés es diferente, pues consideramos que lo que está en juego en y desde nuestra realidad histórica latinoamericana es otra cosa. Sin desconocer que en nuestra región la presencia de emergencias comunitarias que buscan evadir las contingencias del presente y de algunas creadas artificialmente bajo la lógica del consumo y de la industria cultural, lo que más nos llama la atención es la proliferación en nuestro continente de diferentes expresiones de acción colectiva impulsadas en nombre de la comunidad. En efecto, en nuestra región, la resistencia y movilización frente a la invasión de la lógica del mercado, diferentes esferas de la vida, la exacerbación de las diferentes formas de discriminación y la imposición de la democracia liberal como única posible régimen político, ha puesto en evidencia la existencia, muchas veces milenaria, de otras racionalidades, vínculos, modos de vida, sentidos de pertenencia, luchas y proyectos de futuro de carácter comunitario. La defensa y la reivindicación de la comunidad, escasa en el discurso de izquierda convencional, hoy adquiere presencia a través de las múltiples prácticas y expresiones culturales y políticas desde las periferias entre auspicios del orden. Esta alusión a la comunidad y a lo comunitario ha sido evidente en el caso de las rebeliones, revoluciones, levantamientos y movimientos indígenas a lo largo de los últimos siglos. Entonces, como estaba, no era tampoco mi preocupación, pero ya yo venía recopilando investigación pues, de historiadores que han estudiado levantamientos como el famoso Tupac Amaru en Perú, los levantamientos mayas del siglo XVII y XVIII, y entonces varios de estos autores como clave interpretativa ubican que básicamente son movimientos también que buscan restablecer vínculos y modos de vida comunitarios allí donde
donde se están diluyendo. El mismo WOMAC, que es el como clásico sobre la Revolución Zapatista de 1910, básicamente lee la revolución, dice incluso la frase que unos campesinos que querían defender sus tierras y sus prácticas de vida común resultaron haciendo una revolución. Entonces, inicialmente el propósito era defender. En efecto, para las naciones y pueblos originarios la comunidad no aparece como una añoranza. Entonces aquí el caso, o sea, ¿por qué? Y pues, tengo que compartir algo con los estudiantes que comienzan la maestría, es eso, la importancia de saber desde dónde escriben los que uno lee. Claro, los autores, pues uno los encanta, se encarreta, y desde qué contextos, qué problemas se están planteando, y por tanto qué categorías y qué contenido le dan a esas categorías, pero especialmente cómo construyen esas categorías, pero principalmente es desde donde estamos leyendo nosotros. Porque cada uno de ustedes va a comenzar o ya comenzó una aventura en torno a un problema, y entonces tienen que saber siempre que su problema es singular, ¿verdad? Estará conectado con muchas cosas, pero esa singularidad exige una relación crítica con lo que se lee y incluso el atreverse. Por eso aquí valoramos el trabajo de Clara, que acaba de sustentar en la mañana su tesis en la maestría de educación, le dimos laureado, atreverse a nombrar las cosas de otro modo, a plantear perspectivas metodológicas originales. Precisamente parte de nuestros males ha sido eso, estar muy atentos a citar al último autor, agarrarnos a las oleadas de moda de tendencias teóricas y metodológicas. Entonces, por eso la comunidad, entonces decimos aquí, para los pueblos indígenas la comunidad no aparece como algo a construir o una añoranza, un paraíso perdido, ni como un emocional deseo de restablecerlo, sino como, claro, obviamente hay procesos de construcción, de invención de comunidad, lo han estudiado ya mucho, pero en buena medida como una defensa de un modo de vida y un horizonte que orienta sus acciones. En los Andes suramericanos, en Mesoamérica, los procesos de campesinización acaecidos en los siglos XIX y XX no pudieron acabar con las formas comunitarias de producción, gobierno y cultura, o fueron reactivadas a través de políticas de ejidización, en el caso de México, de colonización colectiva, de restitución de tierras comunales, de restablecimiento de resguardos acá. También desde mediados del siglo XX, en el contexto de la urbanización acelerada y la proliferación de luchas por el derecho a la ciudad, diversos procesos asociativos populares y movimientos reivindican lo comunitario como un referente valorativo y político central de su identidad y sus reivindicaciones. Algunos, por ejemplo, Matos Mar es un sociólogo peruano que primero, o sea, buena parte de sus trabajos de los años 50, 60 fue caracterizar las llamadas, porque en lo que es en los Andes centrales y del sur, la categoría comunidad pues es como los campesinos nombran pues, a la unidad básica, son comuneros, bueno. Entonces él se ha puesto a estudiar esas comunidades andinas, pues básicamente tienen un vínculo, en buena medida una continuidad con el Ayllu, incluso preincaico, ¿no? No es incaico. Y entonces, pues lo que ha encontrado él, igual que Sibeki y Pablo Mamami, cuando han estudiado los movimientos ya populares urbanos en Bolivia, un poco yo en las cosas que he hecho de los profesores de los barrios, pues uno identificamos la pervivencia y reinvención de algunos valores, instituciones y prácticas comunitarias. En el caso de allá fuerte, evidente, la minga, el tequio, acá pues todas estas prácticas de echar la plancha en común, entonces de todos modos es como decir ahí no es una cosa que está en la conformación de las barriadas y posteriormente en el largo proceso de construcción de su infraestructura física y social. Otros autores encuentran esas referencias como prácticas de comunidad en los movimientos actuales. Estos Sibeki y Mamani han estudiado especialmente el movimiento del Alto, la ciudad que se construyó junto a La Paz y que básicamente está constituida por migrantes indígenas, quichuas, aymarás especialmente, que incluso provenían precisamente de estos contextos indígenas o en las zonas mineras y que han tenido un papel muy activo en esos procesos políticos recientes. Y entonces ellos destacan ya un poco en la comunidad lo que tendría de poder instituyente, de alternativo, de emancipador, es otra clave también para leer la comunidad. Además de estas bases, expresiones y perspectivas comunitarias presentes en algunas luchas sociales, resulta importante destacar que los movimientos más consolidados han posibilitado la formación también de sus propios intelectuales, que procuran interpretar y defender estos procesos. Y encontramos, o sea, yo me busca, seguramente habrá muchos más, encontré dos referentes muy interesantes y fuertes. Uno, la categoría de sistemas comunales,